que eso fue una mala idea. Transite bajo su responsabilidad. Casi 15 minutos de retraso. Toda la gente está esperando salir. A decir verdad, no sé si puedo ir por aquí. 20.000 no vale la pena. Saludos amigos, hoy empiezo un vlog bien interesante, pienso. Voy al lugar que quería ir allá hace mucho tiempo. Vamos a visitar Valle de Cocorra. Entonces empezamos el próximo video de Colombia. Después de 5 minutos llegué al terminal de los autobuses en Pereira. Es un lugar bastante grande y de aquí ustedes pueden ir a otras ciudades, pueblos. Tengo que comprar boleto y en 30 minutos pienso hay autobús a Salento. Buenas. 4 boletos de Salento a 7:30. Gracias. Ya compré el boleto que cuesta 11:30 por una persona. Entonces por aquí hay 3 terminales, se puede esperar. Hay también muchos puestos con la comida, bebidas. Oh, ok, llegó mi autobús. Mira allá. Podemos entrar. Sí, este es mi autobús. Buen día. Es pequeño, pero es un viaje solamente de 1 hora, entonces será bastante rápido. No necesito autobús muy cómodo. Este es bastante bueno. Por fin salimos. Sí, tenemos casi 15 minutos de retraso y ahora nos espera 1 hora de viaje. Gracias. Entonces este es el... no sé si puedo decir que eso es terminal de los autobuses, pero sí, eso es la parada de los autobuses en Salento. Es súper pequeño, pero hay baños, solamente hay que pagar 1.000 pesos colombianos. Hay también cafeterías si alguien tiene que esperar. Y sí, porque el pueblito es pequeño, la ciudad es muy pequeña, entonces aquí no hay muchas cosas, hay muchos restaurantes, pero la parada de los autobuses es pequeña. De aquí ustedes pueden ir a Armenia también, a Pereira, Armenia, Finlandia, pienso, y otras ciudades, pueblos pequeños. Antes de seguir con este video, quería dar gracias a todas las personas que me apoyan en Patreon y en YouTube. Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. Ahora tenemos que subir allá porque vamos al Plaza Central de Salento para comprar boletos a los Willys. Carros 4x4 van a llevarme a Valle de Cocorra. Llegamos por fin a la Plaza Central en Salento. Ay, ok, tengo que guardar mi cámara porque no tengo confianza. Por aquí hay el centro de esta ciudad, entonces Salento. Tengo que comprar los boletos a Willys, pero hay una fila. Sí, allá hay taquilla, entonces puesto donde se compra los boletos y toda la gente
está esperando para comprar los boletos. Excelente, vamos a pasar aquí, pienso 30 minutos o más. Espero ellos tienen más de 2 Willys, 2 Jeeps, porque mira, aquí hay uno, está amarillo y allá hay azulito, entonces, Dios mío, ¿ustedes tienen más Willys por aquí o no? Pienso es todavía muy tempranito porque aquí no hay fila a la taquilla para comprar boletos, sino hay fila para Willys. Entonces ya compré los boletos y los boletos de ida y vuelta cuestan 10.000 pesos por una persona. Por aquí tengo el boleto. Pienso uno es de ida, sí, eso es ida y eso es regreso. Y de aquí también ustedes pueden ir a Finlandia, de Salento a Finlandia y el viaje cuesta 8.000 pesos colombianos por una persona. Y la señora en la taquilla me dijo que mínimo es 10 personas en este jeep, otros 2 Willys. En realidad no quiero estar por allá como la última, prefiero dentro. Pero no hay 30 personas, pues a lo mejor no hay 30 personas, como dijo la señora. Llegamos por fin, y ya tenemos por aquí las vistas al parque. Y mira, ¡ay, qué bello! Vi también allá que es posible rentar botas de goma. Entonces, pienso, hoy hay bastante barro por aquí. Ok, por aquí hay datos, informaciones sobre este parque. Área total es 32.772 hectáreas. Ya no puedo esperar las vistas porque ya por aquí hay muchas palmas de cero. Son las palmas muy altas y muy delgadas, puedo decir. Tengo que buscar entrada al sendero. Sí, y por aquí hay también parqueo. Se nota que este lugar es súper turístico. $30 minutos en un caballo, 60.000 pesos colombianos. Que hay algún parque, pensé que eso es abierto para todos, pero en realidad no. Hay que pagar 10.000 para entrar a hacer fotos con letrero de Cocorra. Y mira esta vista. Esos colores son lindísimos, de verdad. Este color. En realidad, el dato interesante sobre palmas de cero, la palma de cero más alta tiene unos 60 metros de altura. Entonces son bien grandes. Mira, esas guanabanas. Yo he visto muchas veces, pero no del tamaño de la cabeza de una persona adulta o mucho más. Son tan grandes, más grandes que cabeza de caballo. Ok, antes de entrar al parque, al Valle de Cocorra, también quería compartir con mi experiencia sobre los precios aquí. Este viaje en este Willy duró como 20-30 minutos y pagué 10.000 pesos colombianos de ida y vuelta, entonces 5.000 de ida, 5.000 de regreso. Lo que pasa, este precio es súper barato. Los precios es algo como una sorpresa por aquí en este país para mí, porque yo sabía que por aquí es bastante barato, pero no esperaba que es tan barato. Wow. Ay, sí, aquí pienso es la entrada oficial al parque al Valle de Cocorra. Aquí hay también un parqueadero, como dicen en Colombia. Eso es muy gracioso porque en Colombia hay también muchas palabras diferentes. Entonces, sí, cada día yo aprendo nueva palabra. Por ejemplo, en la República Dominicana se dice sorbete al sorbete y por aquí es pitillo. Cada día aprendo algo nuevo. Soy el mejor youtuber del mundo. Mi micrófono fue apagado cuando estaba hablando durante los últimos 10 minutos. Bien que por aquí es tranquilo, no es muy ruidoso. Bueno, no es.
caballos ya vuelven de su trabajo. Dicen que este lugar no es tan difícil, este sendero no es tan difícil, pero hay lugares como este donde hay que bajar con mucha precaución, con mucho cuidado, especialmente que estaba lloviendo los últimos 2-3 días. Abajo hay un río. No sé si ustedes lo pueden ver, pero eso blanquito es un río. Ya veo que eso fue una mala idea, llevar los zapatos, los sneakers en vez de los zapatos de trekking. Y mis zapatos bonitos. No. Ay, qué horror. Turururum. Amigos. ¿Por qué yo siempre tengo que tomar malas decisiones? Y el problema no es que yo elegí esos zapatos y no son cómodos, sino son únicos zapatos que yo tengo para este viaje. Entonces, ya tengo zapatos de color marrón, también bonitos, pero con olor de una caca de un caballo. Como siempre, cambios de los planes. Lo que pasa, este camino que ya hemos ido un ratito con mucho barro, es un camino gratis, pero es el camino más largo y es un camino que también puede llevar a ustedes hacia Parque de Neiva. Lo que pasa entre a la otra ruta que está, como ustedes ya pueden ver, todo está preparado, todo está bien cuidado. Es el Parque Valle de Cocora, pero este parque es bajo de la seguridad, pienso. Hay que pagar 20.000 por una persona. Entonces vamos a hacer un circuito de unos 6 kilómetros, pienso, más o menos. Encontré también burras y pienso caballos como pony. Mira. Qué tranquilo está por aquí. Y aquí hay muchas informaciones, indicaciones. Por ejemplo, bosque de palmas es en 500 metros y mirador a 1 kilómetro. No sé si eso es la altitud o qué, pero ya estoy cansada. Amigos, llegamos al mirador, entonces tengo que mostrarles esta vista maravillosa al Valle de Cocora. Mira, ¡qué bello! Ok, entonces seguimos. Volví al sendero de este mirador. Ahora en 1 kilómetro más o menos hay segundo mirador, pero pienso hoy no veré muchos lugares de aquí. Y aquí el sendero es bien preparado para los turistas. Es fácil. Solamente hay subidas, bajadas como en las montañas. Por aquí encontré un puesto donde se puede comprar algunos snacks y algo para tomar caliente. Se puede elegir, por ejemplo, cafecito o canelazo. Canelazo es una bebida tradicional de Colombia. Eso viene con anís, canela, maracuyá y yo elegí con brandy, pienso. Trago así, muy caliente, por 13.000 pesos colombianos. Salud. Es como vino caliente, parecido al vino caliente de Polonia, que se toma durante invierno.
canelazo, pienso es excelente para calentarse un poquito. Si alguien no quiere tomar canelazo con alcohol, puede pedir sin alcohol, cuesta solamente 8.000 pesos colombianos. En realidad pienso esta neblina ya es como una llovizna, pero quería decirles que ya estoy en la altura 2.820 metros. Por ahora las vistas, no hay vistas, quizás sí mejora. Por aquí arriba, esperen, aquí arriba hay algo como otra finca. Pienso se puede pedir también chocolate, café caliente. Vamos a bajar por aquí y ya estamos en la ruta de regreso al punto donde empezamos este sendero. Ok. Eso no fue una buena idea. Tener en una mano bocadillo, sándwich, y en otra mano tengo cámara, entonces no es tan difícil. Mira qué lindo, ¿sí? Ya, podemos empezar. ¿Qué tenemos por aquí dentro? Mira. Vamos a hacer calificación de una tostada con queso americano y pienso jamón de pavo. Excelente. Especialmente cuando alguien tiene hambre. Sin manos es más difícil tener balance. Pero entonces, amigos, recomiendo comer primero, luego bajar, subir. Pero pienso, mi amiga hizo un buen sándwich. Me gusta mucho. Por fin prendí también GoPro. Entonces voy a añadir unos videitos también del GoPro. No quiero imaginarse qué pasa por aquí y cuánta gente hay por aquí durante temporada alta. Mira. No sé. That was fun! Wow. No difference. Rápido, por supuesto. Wow. Solamente tengo miedo que el conductor de autobús no me permita entrar, pero pienso que sí, porque mi trasero es muy sucio. Mira, no tenemos por aquí, no he visto ninguna puma, león, nada de eso, pero sí, aquí en esta zona es posible ver, si alguien tiene mucha suerte o llega aquí por la noche, quizá, pero dudo. Es puma con color, el león de montaña. Qué lindo, es mi sueño ver gatitos así. Lo más importante no caer y no deslizar allá de la escarpa, porque eso es muy peligroso, es muy alto por aquí, entonces si deslizas de allá, de aquí, puedes finalizar allá en el río, entonces eso es súper peligroso, pero ya tengo frío, entonces si alguien llega aquí puede llevar una gorra, es una buena idea también, guantes, porque ya tengo frío horrible. Seguimos bajando allá. Pienso al final de esta ruta debe ser algo como finca donde podemos aprovechar chocolate caliente y queso. Estamos más cerca del río, pienso, porque se puede escuchar el sonido del río. Eso es chévere porque en Dominicana guagua es autobús, carro, todo. Y aquí guagua loba es como este animalito. Estoy en el medio de la jungla colombiana y vamos a ir
allá porque pienso vale la pena ir allá. Esta parte del sendero es muy escondida. Yo uso app All Trails y pienso ayuda muchísimo esta app. Sin eso no sabía dónde ir. A decir verdad, este sendero es poco señalizado y eso me duele muchísimo porque si no tienes una app o el mapa, algo así, es difícil encontrar este sendero, especialmente esta parte con el puente. Pero ahora entramos a la parte donde hay casa de los colibríes, por fin, porque eso es, pienso, algo que yo quería ver. Empieza a llover de nuevo y ahora llueve mucho, pienso voy a guardar la cámara porque llueve mucho y la cámara no es agua resistente, entonces es la parte privada de Valle de Cocora, entonces por aquí hay que pagar entrada 20.000 pesos por una persona, pero en este precio recibes un trago de bienvenida, es chocolate caliente, también un pedacito de queso local, entonces sí, por aquí es muy bonito, tranquilo, entonces puedo descansar un ratito y esperar si dejará llover. Es agua saborizada con chocolate y también hay queso. Entonces por aquí es la terraza con la vista a todas las montañas, con la vista a los colibríes y otros aves. Ahora pienso vamos a seguir porque me quedo como 3 horas más o menos para volver. Después de sentar un ratito tengo frío. No estoy segura si vale la pena llegar aquí. Si solamente llegas para sentar un ratito y tomar este chocolate caliente que en realidad es cacao en polvo, este dulce con mucha agua, entonces el sabor es horrible. Hay colibríes, sí, eso es verdad, porque en toda la ruta no se nota colibríes tanto. 20.000 no vale la pena. Bajo por otra ruta y a decir verdad por aquí la gente sale de aquí más limpia, bajar es más fácil y aquí también el sendero lleva más piedras, por eso no es tan resbaloso. ¡Qué bella vista! A decir verdad no sé si puedo ir por aquí porque mira, aquí hay cinta peligro. Y este puente no parece bueno. No me gusta este puente. Si no llego hoy a la casa es por esta ruta, porque mira, hay que cruzar el río. Hay que ir allá a las piedras, no es fácil. Dios mío. De todos modos no hay otra ruta, a decir verdad. Entonces tengo que ir por aquí. No es por supuesto sendero básico, pero hay puentes. Después de esta parte, espero ahora que el sendero sea más fácil, porque a decir verdad, si tendría que volver y hacer escala por otro lado donde baje, y el tiempo que yo tengo hacia entrada sería suficiente. La puesta del sol
Aquí es alrededor de 5 p.m., entonces bastante temprano. Mira qué bonita cosita. Mira que está escrito por aquí. Cascada Palmeras en la niebla a 40 metros. Ok, pero transite bajo su responsabilidad. Entonces, ¿qué? Ellos piensan que por aquí va a salir un león de montañas. Ya salimos de la selva, de la jungla, y entramos de nuevo a un sendero más cómodo, más fácil. Fue bien chévere. Mira qué lindo está por aquí, con todas estas rocas. ¡Ay, bello! Por ahora, el final de la ruta es muy fácil. Esta sección es fácil, pero es lindísimo por aquí. Con esta lluvia también me gusta. Llegamos, pienso, al mirador, al próximo mirador. Por aquí hay muchas piedras y todo con estas palmas de cero hacen un ambiente excelente, misterioso. Al final puedo decir que no fue tan difícil como yo pensé antes, pero todo depende de tu forma. Ahora pienso tenemos que volver allá. Espero que no es tan lejos como parece. Veo que tengo 10% batería en mi micrófono. También ya usé todas las baterías que tengo para mi cámara. Espero que sea posible grabar el fin de este video. Y por aquí, eso lo que ustedes pueden escuchar son las aves. Trataré de grabar, pero no sé si sea posible. Este negrito pienso se llama ibis negro, no estoy segura, pero ibis por supuesto. Entonces pienso ya por fin no he pagado nada más. Eso fue el último puesto donde hay que pagar la entrada, 6,000 pesos por una persona. En total, por una persona pagué hoy 46,000 pesos colombianos. Es la entrada, y lo que pasa si alguien entra por aquí y sale por aquí no tiene que pagar dos veces. Entonces si entras por aquí pagas solamente una vez. Recuerda llevar contigo tus entradas, boletos, para tener confirmación que ya has pagado. Y de este punto tengo como 15 minutos al paradero de los Willys, entonces todavía 15 minutos. Espero que no caeré al agua. Casi como nuevos, solamente pantalones sucios. Pero no importa. Ya por aquí veo bastante gente. Vamos a ver cuántas personas van a entrar por ahora y si tenemos que esperar para el segundo o no. Entonces ya entramos a Willy. Y después de siguientes 20-30 minutos ya estoy de nuevo en la plaza central en Salento, pero ahora
me da prisa porque tengo que verificar si todavía hay espacio en el autobús a las 5 p.m. Voy a verificar si puedo ir en este autobús. Si no, tengo que esperar hasta 6 p.m., una hora o más, si no hay espacio. Tuve la suerte y tengo boletos, puedo entrar. Ya el último día en Pereira, ya estoy en el aeropuerto de nuevo, entonces tomando el cafecito y mira qué lindo está por aquí en este café, en esta cafetería, muy bello. Y yo tengo por aquí mi cafecito, en un ratito les voy a mostrar qué bonito es el vaso. Con el... no, eso no es tucán, no sé, pero con un ave es muy bello. Entonces pienso ahora vamos a finalizar este vlog que hemos hecho en Pereira. Ustedes como siempre tienen que escribirme lo que piensan sobre este video. Si han ido a Pereira, a Valle de Cocora, lo que piensan sobre esos dos lugares. No te olvides dejar like, suscríbete, comparte con tus amigos y hasta el próximo video. ¡Chao!